Bueno, señores, y en este momento quiero compartir con amigos muy queridos aquí en cabina, porque definitivamente la cinematografía dominicana sigue avanzando y una muestra de ello es este proyecto evangelizador del que hablaremos en esta tarde, día 8, y para eso está parte de su equipo aquí en cabina con el aplauso. ¡Eso! Tenemos con nosotros a mi querida Ángela Monegro. Oye, Ángela Monegro. Tú sí eres fresco. Dime. Ángela Medina. Medina. Puede decir de Monegro. Exactamente. Pero no me quiten mi apellido. Por favor, ¿verdad que sí? No, que no estamos en los Nueva York, ¿verdad que sí? No está quitando el apellido a la mujer. Ángela Medina, Angeli Monegro y Eudis Cordero, quienes son parte importante de este proyecto cinematográfico. Bienvenidos nuevamente aquí a casa, a Vida FM y en Ruta. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Ángela, cuéntanos, ¿cómo le surge a ustedes o te surge o a quien le haya surgido la idea de un proyecto cinematográfico donde se muestra la vida de una persona tan especial como el padre Emiliano Tardif? Bueno, yo recuerdo esa vez, y Eudis está aquí, que no me puede dejar mentir, que yo le dije a Eudis, vamos a hacer una película sobre el padre Emiliano. Eso fue en El Mirador, recuerdo que hablamos. Y Eudis me dijo, una película sobre el padre Emiliano, tú tienes que leer un libro. Si tú quieres de verdad. Él entendió, bueno, y Ángela, ¿qué tanto conoce al padre Emiliano? ¿Y de dónde le salió esto? Pero dijo, es necesario que tú conozcas bien al padre. Y recuerdo que me entregó un libro. Y este libro yo no lo leí por tiempo, estaba ahí en mi mesita hasta que después llegó la pandemia, me dio el COVID, me vi cerrada, no había nada que hacer y vi el libro y el libro me miró y lo agarré. O sea, la idea de hacerlo tiene sus 2 o 3 días ya. Bueno, sí, ya está muy madura. Y después de esto ya sí que leí el libro y fue como una confirmación de que ese era el proyecto que quería Dios para esta película. Wow. ¿Y cuál libro fue el que leíste entonces? Jesús está vivo. Ok, pero excelente. Entonces, de ahí, ¿cómo se dan las cosas para llegar hasta el 24 de abril de este año? No, pero hubo algo especial en ese proceso que creo que es importante. Lo de qué te pasó en pandemia. Creo que ese fue el verdadero surgimiento de la idea ya concreta. Sí, cuando yo digo que fue que después que leí el libro, ese era el proyecto, Eudis quiere que yo diga detalles. Bueno, van los detalles. No, para mí espiritualmente... Podemos contarlo todo, menos la trama de la película. Sí, siéntanse en confianza. Para mí espiritualmente esa fue la vez donde Dios habló como más claro. Sí, habló bastante claro. Fue en ese momento que yo leí el libro, entre risas y llantos, porque el libro es muy jocoso y muy profundo. Entonces fue en ese momento en que yo digo que tuve mi Pentecostés. Wow. En ese momento sí, el Espíritu Santo se movió con poder y tuve muy cerca del Señor que mostraba muchas cosas en mi vida, y entre esa mostraba este deseo de que se hiciera esta historia. Y fue como una confirmación plena en que el Señor hizo cambio en todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Me regaló Dios es quien sana, que fue un proyecto que hicimos en plena pandemia. Y este proyecto también fue muy sanador y tenía esa frase es del padre Emiliano. Le preguntaban al padre Emiliano, padre, pero usted hace oración, pero no todo el mundo se sana. Como hago oración para que se sanen todos. ¿Verdad que sí? Y entonces el padre dijo, Dios es quien sana. Padre, que sabe, inteligente, claro, iluminado por el Espíritu Santo, sabio, Dios sabio. Es quien sana. Entonces, un poco esa fue una de las cosas que el Señor nos regaló. Así que también nos regaló el tener otro programa diferente, con voces. Y ahora tenemos dentro de Voces la adoración. Eso también fue un regalo de Dios, de ese Pentecostés. Oh. El programa dio un giro de 180 grados
Y fue por eso, porque en eso también sentimos ese deseo de llevar a un Jesús vivo, que está vivo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Que conste, yo me estoy enterando de eso ahora. Todo eso. Oye, me estoy enterando ahora, yo también. Pero ¿y cómo así? ¿Cómo Sí, así? en el proceso Ángela se mantenía conversando conmigo y bueno, evidentemente como personas de oración, todos lo sometemos a oración. Yo sentía lo mismo que ella. Y yo, bueno, Señor, tú nos pusiste aquí para apoyarnos y desde donde yo puedo apoyar es desde lo que domino, desde lo que manejo, que ya es la parte del guión. La dramaturgia. Entonces lo del guión vino después La escritura. y entonces comenzamos ya con el proceso formal de elaborar la historia. Este proceso fue un proceso muy de la mano del Señor. Con Eudis fuimos a la comunidad de César Esteves, que es una comunidad de oración, y ahí ante el Santísimo y cantando y orando, el Señor nos fue mostrando todas las maravillas que iba a hacer con el proyecto. Inclusive una de las jóvenes de la oración, en el momento de hablar, el Señor le puso unas palabras de conocimiento y ella dijo: el Señor ya tiene todo el que va a trabajar en este proyecto. Y yo, wow. Sí. Wow. Lo tiene señalado. Digo yo, bueno, pues no hay de qué preocuparse porque ya Dios hizo ese trabajo. O sea, Dios es quien sana y Dios es quien elige también. Bueno, papá Dios es el dueño de todo. No se mueve un cabello sin que así Dios lo permita. Tú eres- Aunque muchas veces no lo entendamos. Claro que sí. Tú eres apenas una CEO, ¿verdad? De esos proyectos importantes, ¿verdad que sí? Me gustó eso. ¿Verdad que sí? Sonó bonito. Sí. Pero Cualquier sí. cosa me saca lo mío. ¿eh? Pero sí hay que decirlo, es que cuando Dios llama y uno obedece, el Señor respalda. Sí, definitivamente. Entonces, un poco todo esto es porque Dios llama, pone las cosas en tu corazón, te dice qué hacer, y si tú lo haces, Él te respalda. Así es. Eso es maravilloso. Y eso es una tranquilidad incluso en los momentos donde las cosas no necesariamente pueden salir bien. Y es ahí entonces cuando uno dice, Sí. estamos complicados. Y pero el Dios salir llamó. bien es también como que relativo. Exacto. Porque además, ¿qué Dios quiere con eso? Claro, Al claro. final tal vez tú piensas, bueno, lo que Dios quiere es que sea un boom a nivel humano. Sí, y a Pero nivel- el Señor y a nivel no de qui- número. Eso, y de número. Pero el Señor no quiere eso. El Señor Claro. quiere algo de ti que le va a llegar a través de que tú te quiebres, de que tú tengas un quiebre en tu vida. Y entonces de repente tú dices, wow, pero es que yo quería que pasara así, pero no, pasó así. Pero Dios al final lo que quiere es nuestro corazón. Eso da Exacto. mucha paz también. Sí. Porque cuando uno sabe que Dios lo que quiere es tu corazón y que tu vida sea para Él, lo demás es pura añadidura. Entonces, Exacto. Y eso definitivamente eso es muy importante por esas mismas razones, porque a veces tenemos como una fórmula incluso hasta comercial, o una fórmula como el mundo te la vende, que mira, si te va así, si las cosas salen así y esto por aquí, entonces tú eres de éxito. funcionó, exacto. Sí, Pero si de no- de lo contrario, ahí no es. Así mismo es. Y entonces la dinámica entonces para escribir el guión, ¿cómo fue, Eudis? Bueno, enriquecedora como todo el proyecto, porque hubo que hacer una labor de investigación, leyendo libros que yo no había leído del padre. O sea, fui a la Anunciación y mi hermano John Fleury, de los Siervos de Cristo Vivo, que nos ayudó en parte en el proceso. Él fue conmigo y me dijo, mira, todos esos hablan del padre Emiliano, pero mira, yo te recomiendo y sacó y me puso 7 u 8 libros. Y dije, Wow. ay, Padre Santo. Entonces, confieso que no fue necesario leerlos todos, por lo menos en ese momento, porque, como decía Ángela, Jesús está vivo, de ahí tú sacas todo mucho, Sí. una gran experiencia. Y un hombre de Dios, de María San Giovanni, también es muy explícito. Bueno, y empezó ese proceso de investigación para entonces proceder a la escritura. Y como dice Ángela, Sí. en ese proceso uno fue reevangelizado también. No me imagino. Pero una cosa, John Fleury tiene un libro sobre el padre Emiliano Sí. también. Él no te recomendó Sí, su ese propio fue- libro. ese fue Ese una- tuvo en eso. ¿Qué pasa?
ese fue uno de los que No, nos no tocó. sé si Eran estoy siendo 7. no sé si estoy siendo indiscreto, ¿verdad? No, ese fue uno. Lo que pasa es que no lo leí completo porque también teníamos una presión con los tiempos en DG Cine, que yo tenía una Ok. meta, un plazo para escribirlo, entonces el proceso de investigación no podía durar más de 20 días. Lo ideal es que sean 2 meses. Guau, ¿cómo es la cosa? Así Pero es. eso se toma muchísimo tiempo y cosas. Yo tenía la ventaja de que estuve integrado en la comunidad, no en la comunidad directamente, sino en la Casa de la Anunciación. Sí. Conocí al padre, fui a sus retiros, fui testigo de sanación, o sea que tenía mucha noción de qué iba a hablar. Y por estar integrado en la comunidad, pues también conocía mucho de su historia, su carisma, su forma. Entonces no amerité como cuando tú tienes que conocer desde cero De cero. una figura para poder escribir de ella. O sea, que cogiste un chin de gabela. Sí, realmente. No, pero muy entusiasmado porque yo me Sí. formé en la escuela de evangelización, pertenecí por mucho tiempo a Rebaño Joven, el grupo de oración de los siervos, y de alguna manera soy beneficiario de la obra que Dios hizo en la vida de este hombre. Entonces, Claro. me entusiasmaba bastante y poder hacer algo en donde le mostráramos al mundo cómo Dios obra en la vida de alguien que se deja usar por él. Y Dios señaló a Eudi, este es el guionista. Wow. Y Claro, fíjate. porque seguro lo tenía preparado desde hace tiempo, como tú dices. No fue de que, ay, Sí. Eudi, no fue casualidad. Fue Bueno, señalado, fue y si señalado. Y si es válido, tengo un testimonio del momento de la escritura. Por supuesto. Que siempre que puedo, pues lo doy. Y es que mientras leía justamente el libro del padre Emiliano, fui beneficiario de una sanación física que nunca me había pasado en mis 30 años de vida de fe. Ah, Yo tenía una muñeca fracturada y en ese tiempo había una huelga de los seguros. Yo estaba esperando que la huelga terminara para no pagar la diferencia entera. Entonces, yo dormía con una almohadita debajo y ya yo estaba preocupado porque eran muchos días y el dolor no se iba. Entonces yo dije, aquí hay una fractura. Entonces no podía ni doblar el guía ni abotonarme. Era algo muy serio que me tenía preocupado. Mientras leía un sábado en la mañana, como a las 10, empecé a llorar, pero sin emoción, como sin sentimientos. Yo dije, oh, y la lágrima saliéndome. Yo dije, sin motivos. no había nada emocional, sino simplemente lágrimas. Tus ojos botaban agua. Exacto. Así como Pero como persona de fe, yo sabía, me abría que estaba pasando algo. Yo dije, esto no es normal. Entonces, ya después vino el sentimiento y la emoción y yo empecé a llorar ya de manera profunda. No sabía por qué, pero dije, yo no sé de qué, pero tú me estás sanando. Internamente hay algo que se está sanando en mí. Sentí como si alguien me pusiera la mano en la cabeza, pero como que no me la tocaba. Es como cuando te ponen la mano bien cerquita, pero no te llegan a tocar. Tanto en la cabeza como en los hombros. Y yo ya he experimentado como que el Espíritu Santo se manifiesta así, porque lo he sentido en otras ocasiones. Y le llamé a Ángela en medio de los hipíos y llamé a John Fleury, y John Fleury me dijo, esa es la acción del Espíritu Santo, tranquilo, déjalo fluir. Y entonces simplemente dejé que el momento fluyera. Duré como 40 minutos llorando profusamente, sanándome interiormente. Y en un momento determinado decidí inventar. Y entonces me puse la mano en la muñeca y le dije, Señor, yo sé que... Estamos aquí. Sí, entonces Padre, yo sé que tú eres un hombre bueno, que tú estás al lado de Papá Dios y que estás en un proceso. Si tú quieres pedirle a tu hijo por la sanación de mi muñeca, yo intercede porque tú sanabas. Entonces ese día no pasó nada. Yo dije, bueno, invento mío, me sané interiormente, ¿verdad? Pero al día siguiente, mientras me preparaba para la Eucaristía, me di cuenta que me estoy abotonando normal, que estoy manejando normal, y yo dije, yo no puedo creer. Al día siguiente, hermano, sentía un dolor, pero muy, muy leve, y fue cuestión de que pasaran 2 o 3 días para que desapareciera totalmente, algo que ya tenía cerca de 1 mes y 5 días. Gloria a Dios. Wow. Maravilloso. Nunca señores. había sido beneficiario de una sanación física, y esa
me la regaló papá Dios para que mi fe se fortaleciera. Amén, amén. Qué maravilloso. Vemos en el cast, ¿verdad? Dentro del equipo, ¿verdad? Todos en los trailers y demás, en la publicidad, vemos todas las personas que participan. ¿Cómo se dio el proceso de elección de los actores? ¿Hubo un equipo que se le encargó para eso? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién fue la persona encargada? Bueno, tenemos como director a José Gómez, que fue el encargado de juntar todas estas personas, bueno, que Dios juntó a través de él, todo el cast y todo lo que trabajamos en la parte artística de la producción. Él dice que en otras entrevistas él ha mencionado que él es muy de sentir las personas. Entonces que él fue formando el cast dependiendo de cómo se sentía, si se sentía como si se sentía natural, porque es una historia que cuenta la historia del padre Emiliano, cuenta la historia de la familia de Gira, que en este caso está interpretado por mí, y él fue sintiendo cómo se iba, cómo la familia se iba uniendo, si funcionaba la hermanita con la hermana, los padres, los padres, también fue sintiendo la otra historia de Margarita. Entonces él sí comenta bastante que es que él lo siente, que él tiene esa intuición, y al parecer Dios obró y nos seleccionó a nosotros. Y estuvo con la gran ayuda de HBO Casting. VHO Casting. Pero una cosa. Sí. VHO Casting. VHO, sí, porque HBO otra cosa. Siempre canal. me pasa. Tú ves que nada más Sí, Valerie me va a matar, Valerie. Exacto. Valerie maravillosa, una profesional de primera, esa joven, bueno, una joven súper trabajadora, trabaja muy bien, contentísimos con ella, y ella pudo mostrarle una gama de actores que ya el director fue seleccionando cuáles eran los que daban de verdad la talla, y logró en verdad un buen grupo de personas que, bueno, primero lo seleccionó Dios, como dice Angelín, porque ya no lo había dicho el que estaba trabajando en eso. Exactamente. Y después todos los demás que se dejaron guiar, pero lo hermoso fue el día que se leyó el guión, que ya Angelín puede contar de ese día en que todo el equipo leyó por primera vez el guión. Wow. Bueno, el día que se leyó el... Permítame un segundito, vamos a ponerle un punto y seguido ahí, vamos a conversarlo, esa parte, porque tengo en línea a una de las personas que justamente el Señor eligió para ser parte de la película y ser parte de los actores. Desde Santiago de los Caballeros, ¡Francisco! el señor Francisco Vázquez está en línea con nosotros. Hermano. Saludos por ahí. ¿Cómo están mis hermanos por ahí? ¡Ey, bien, Francisco! ¡Qué Hola, bendición! padre. Hola, padre. Sí, mi hija está ahí. Mira, te voy a aceptar que viene el señor Francisco Vázquez por respeto, ¿viste? Que me lo dijera, no por otra cosa. Sí. Pues es un niño. Un placer conectar con ustedes y bueno, hablar de esta maravillosa experiencia, día 8. Y como bien dijiste, son cosas que Dios tiene puestas para ti de alguna manera, para que impacte en ti, pero que impacte en los demás. Y creo que desde la producción ejecutiva, la dirección y todo lo demás, los actores, todo el equipo de trabajo, lo vivimos así, o sea, vivimos que estábamos siendo elegidos para algo importante. Así es. Así es. Hermano, ¿cómo te cambió la vida a ti ser parte de esta película y ser de los principales personajes? Mira, hacer el papel de Alberto, el esposo de Altagracia, que es Marta González, maravilloso, poder compartir con Marta, yo que conozco a Marta desde sus inicios, y poder ejercer en pantalla el rol que más me motiva en la vida, el rol que más cambios ha provocado en mí, que es padre, y casualmente de niña. Sí, claro. Soy padre de dos hermosas chicas, bueno, Angelín está ahí, que es mi hija Gira, y ya de por siempre será mi hija de pantalla grande. Así es. Y ser el padre de Elías también, que es una maravillosa
un maravilloso ser humano que a su temprana edad nos enseñó muchísimo en ese rodaje. Mira, realmente uno se siente privilegiado de poder, y más en estos tiempos donde seguimos luchando y batallando porque el ejemplo familiar, la unión familiar, poder sobrepasar las cosas que día a día le pasan a las personas, porque somos seres que estamos en el día a día en continuo movimiento y nos pasa de todo, pero poder dar ese mensaje de fe, conectar con la historia del padre Emiliano Tardif, de todo aquel que ha tenido la oportunidad desde en el propio de temprana edad de estar ligado a movimientos de la iglesia, fue escuchando todas esas historias que parecían, para uno de muchacho, parecían historias fascinantes, historias como de un cuento de hadas o sacadas efectivamente de la Biblia y todo lo demás. Wow, y cuando me dicen, mira, ese es el guión y todo, y yo me doy cuenta que voy a estar en una historia donde conecta con el padre Emiliano Tardif, yo dije, no, señor, pero esto es un regalo inmenso que tú me das, de dar a conocer también en pantalla grande esta historia. Y sí, me cambió muchísimo porque me fortaleció más el papel de padre. Claro que sí. ¿Hay algo que ustedes quieran decirle aquí? Sí, que cuente su historia de cuando leímos la primera vez el guión, que él la cuenta muy linda. Su reacción, cuéntala con el padre Emiliano. Bueno, tú sabes que cuando tuvimos la oportunidad de la lectura de guión, debe ser una de las lecturas de guión más, que yo más recuerdo tengo, porque por lo que me llegó y todo eso, ver el papel que me tocaba, ver a mis hijas, ver a mi esposa, ver a todo el elenco, como conectaba con la historia. Y cuando escuchamos a Juan Ángel por teléfono, primero hubo tratar la conexión, de que pudiera ser por el internet y todo lo demás. Bueno, cuando yo escuché a este señor hablando, yo dije, no, pero es el padre que nos está hablando, señor. Juan Ángel es quien interpreta al padre Emiliano Tardif, para que sepan, él es un actor colombiano. Eso fue un paréntesis, puede continuar. Esa es tu hija. No, óyeme, y la verdad que ver cómo Juan Ángel trató de adquirir ese acento extranjero, canadiense, pero darle un español tan claro, y todo aquel que pudo en algún momento o ver al padre Emiliano en vivo o escucharlo en una participación, dice, wow, pero es que este tipo, o sea, él se dejó utilizar el padre. Eso yo lo pudiera describir así, yo que soy creyente, lo puedo describir así, ¿sabes? Él no es simplemente la técnica actoral y todo lo demás. O sea, hubo algo mayor para que él se dejara utilizar así. Y la gente que ve el tráiler y lo ve y dice, wow, pero es que se parece demasiado. Es que ahí tiene que haber, ahí con Juan Ángel y con todos nosotros, pero con Juan Ángel hay algo divino con él, hay algo de... Que no se le zafó el colombiano. No, lo guardó bien. Sí. Lo guardó bien, sí. Y hay que fue impresionante, de verdad, me llegó mucho. Y hay que decir de Juan Ángel que cuando le dijimos para que nos contara de su testimonio con la película, dice que él recibió también del padre Emiliano el gran milagro, dice que su relación con su madre no era muy buena y que cuando él fue y le llevó los libros del padre Emiliano y ella supo que él estaba con esta película, su relación con su madre se estrechó. Y él dice, ese es el gran regalo que tengo del padre Emiliano, de haber hecho la película. O sea, que estamos en ganancia ya. Estamos en ganancia. Para gloria de Dios. Claro que sí. Francisco, pues de verdad, queremos agradecerte estos minutos donde hemos podido conocer parte de tu experiencia siendo de parte de los actores de Día 8 y de verdad muy agradecidos de poderte tenerte por aquí contando esta experiencia. Bueno, gracias, de verdad gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos llegar a la gente y bueno, recordarles que el 24 de abril estaremos llevando esta hermosa historia que con todo lo que estamos viviendo en nuestro país, creo que también ayudará un poco a que la gente pueda conectar con algo de contenido
familiar, espiritual y mucho más Sanador. que tanto se necesita. Y quiero aprovechar para agradecer a Ángela. De verdad, Ángela, gracias por tu apertura, gracias por la forma en que se dio todo, a José también, a José Gómez y a José tu esposo y a tu hijo. De verdad, gracias por el riesgo. Me llega mucho emotivamente hablando sobre esto, porque la gente no sabe el trabajo diario que lleva ser padre, ser madre, intentar llevar una familia, intentar enfrentar las cosas de la familia, intentar, no con la noción o el deseo de ser ejemplo, pero que sí, que la gente entienda que llevar una familia es un sacrificio que vale la pena. Yo creo que, señores, más que revivir la historia del padre, más que revivir la historia de un grupo de personas, es un aporte a que las cosas valiosas llevan un sacrificio, no son tan sencillas. Amén. Pero vale la pena. Y de verdad, gracias por la oportunidad y que la gente pueda ir a ver esto el 24 de abril. Uy, gracias, Francisco, a ti, que Dios te siga bendiciendo. Amén. Señores, besos y abrazos. Besos. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Uy, qué linda sorpresa. Para que vea. Oye, te lo tenía muy callado. Sí, pues tú sabes cómo es. Hace un momentico nos quedamos en el tema de la lectura del guión. Háblame de eso. Bueno, yo iba a hacer la anécdota que Francisco hizo anteriormente, pero lo que puedo agregar es que cuando leímos el guión todo el mundo salió o llorando, o riendo, o diciendo, ese personaje me cambia. O sea, fue una lectura como del cielo para la tierra. Sanadora. Sanadora. Esa lectura de guión, salimos llorando. Incluso tenemos una foto, la familia, tenemos una foto y nos recordamos de ese momento porque de verdad que fue muy sanador. Wow, es tremendo. O sea, fíjate cómo Dios desde ese momento comienza a orar. Y eso también quizá en cierta forma es una confirmación porque sabemos que a veces hay personas que pueden tener sus dudas, pueden tener sus situaciones y demás. Y es una manera de saber de que es un proyecto de Dios y de que no solamente es un trabajo profesional, sino que es mucho más. Y una confirmación también para Eudis de que el Señor lo usa maravillosamente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo duda a veces? No, porque lo duda no, porque siempre el Señor te está confirmando. No, yo pregunto. Él está muy claro, él sigue escribiendo para Papá Dios. Cuidado. Tú sabes que a veces la vida te da tus extrayones. Tus bemoles. No, y cabe destacar que en todo el proceso del rodaje, no solo nosotros, sino también todos los que estaban trabajando, dijeron en la última semana, se nota que esto es un proyecto diferente. Porque las de maquillaje me decían, porque en la última semana, si yo estuviera en otra producción, te diría, pásame esa base, pásame esa brocha. Tan alta ya alta, lo va por acabar. Y ella decían, y en ¿me pudieras pasar, por favor? Ay, pasa. Y todo el mundo estaba feliz. Sí. Fíjense lo importante que es, señores, ser ejemplo y dar testimonio en todos los casos, en todos los momentos, porque a veces como que medio se nos olvida. Sí. Y a veces le damos como en automático, tú sabes. Pero todo evangeliza, todo. Claro que sí. En proyectos como estos podemos entender que lo que va a evangelizar es que la gente la vea y punto. Sí. Pero todo, desde el inicio. Desde el día cero. Bueno, desde el día cero empezamos el día 8, desde el día 0. Exactamente. El día 1 recuerdo que hicimos nuestra primera oración y para mí fue muy gratificante ver que todo el mundo se unió, porque había gente no voy a decir que no creyentes, pero gente que definitivamente tal vez no practican la fe, o con otra fe, puede ser, pero sí todos se unieron, cerraron sus ojos, hicimos oración, invocamos el Espíritu Santo y lo invocamos ese día y quedó ahí. Se quedó con nosotros. Te iba a hacer esa pregunta. La parte espiritual dentro del rodaje, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo era? ¿Cómo se manejaba?
oraban antes de comenzar, Entonces- qué cosas hacían, no sé. Ministerio de Intercesión. Sí, eso sí era muy importante. Bien, gracias, Udi. Teníamos un ministerio de intercesión que fue con el que empezamos, con los hermanos de la comunidad de César Esteves. No, imagínate, Este eso- ministerio eso es chipa todo el tiempo. nos acompañó y lo más hermoso fue que nosotros nos dimos cuenta que no podíamos orar todos los días porque había mucha gente que no estaba acostumbrada y a veces era como la prisa de que vamos a arrancar, pero tuvimos en cada momento necesario, hicimos oración. Tuvimos visita de Monseñor Raúl Versosa, que fue nuestro... Por una cosa. Sí, que fue quien nos acompañó desde el día cero, ahí sí, desde el guión. Fue a quien le dimos el guión para que fuera censor de esta película. Y Monseñor Besosa nos acompañó, visitó alrededor de creo que 3 o 4 veces, visitó el set, nos aconsejó en algunos temas que teníamos que ver, cómo eran los vestuarios, cómo nos orientó. Eso también quería tocar, el tema de la asesoría espiritual para que algunos elementos fueran fieles Sí. a la fe. Tuvimos la ayuda de Monseñor Versosa, e inclusive actuaron varios diáconos. Eso iba a Ok. Pero mira. Varios diáconos actuaron en el proyecto, o sea que tuvimos como que mucho apoyo. Y nuestro director, que bastante juiciosito y detallista, estaba siempre investigando, viendo Sí, que sí, que no, genial. para que no se nos escapara nada. Mira qué bien. Y entonces el tema de la filmación, ¿cuándo fue exactamente? ¿Hace qué tiempo se filmó? Se grabó hace 2 años. Después de que se graba, pasa a lo que es postproducción y Sí. todo eso. Y nada, aquí estamos ya y el 24 de abril en los cines de la República Dominicana. Estaremos ahí. Yo quiero agregar Sí. algo de la película. Adelante. Hemos hablado mucho de la figura del padre Emiliano Tardif y es sumamente importante, pero también quiero hablar un poco a los jóvenes porque se cuenta la historia de Gira, que es una joven influencer. Entonces no solo nos quedamos en lo que es el padre Emiliano, sino que nos vamos también un poco más a... Ok, la película se cuenta en varias épocas. Está la época pasada que cuenta la historia del padre Emiliano, pero también está la época presente, que ahí es que yo siento que los jóvenes se van a sentir identificados y hago este espacio para invitar específicamente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es un momento de sanación y de encontrarte a ti mismo. Si tú eres joven y tú no sabes por dónde está el rumbo de tu vida, es una buena oportunidad de tú ver la película porque sé que te vas a sentir identificado con el personaje de Gira. Gira es una influencer que tiene una hermanita. Eso está en el tráiler, no es que estoy diciendo de más, ¿verdad? Muchas Los gracias. spoilers, Sí, los porque- spoilers. Exacto. Entonces, nada, que quiero invitar a los jóvenes para que conecten con ese personaje y yo sé que van a sanar y van a encontrar eso que quieren hacer en su vida a través de la reflexión, quizá tú no quieres tener la vida de Gira o los cambios que hace Gira, pero sí vas a encontrar lo que tú quieres. Pero puede que, aunque no se parezcan mucho, en algo van a coincidir. Exactamente, eso quiero decir. En algún elemento tú vas, y me refiero cuando digo tú, lógicamente al oyente, Ujú. en algo tú vas a sentirte identificado. Sí, y digo esto porque cuando la presentamos, bueno, la película fue reconocida en Arizona, en el Festival de Cine de Chandler. Pero eso es Recibimos otra un cosa. premio. Eso, epa. O sea, Eso. tienen un premio bajo el brazo. Recibimos varios premios. varios Varios premios. Varios. Sí, varios. Y no se ha cantado Playboy todavía. Así mismo. Y en el festival de cine habían personas de todas las edades. Habían niños, habían jóvenes, habían adultos, señoras mayores. Exacto. Para no decir otra cosa, ¿verdad? Personas Porque siempre... con juventud acumulada. Exacto, con juventud acumulada. Y cada uno sacó un mensaje diferente de la película. Y eso fue de las cosas que más me impresionó. Porque dependiendo de la etapa de la vida en que tú te encuentras, tú sacas un mensaje diferente. Porque Sí. mira cómo Francisco habla de ser padre. Yo no soy madre, o sea, ese no fue el mensaje que a mí me trae la Ni película. padre tampoco. Ni padre. Mucho menos. Entonces cada persona va a sacar un mensaje diferente de la película. Así que a ti joven, yo invito a los jóvenes que son de los, ¿verdad? Mi De lo similitud. tuyo, de lo tuyo. Sí. Sé que vas a exacto. encontrar un mensaje y si tú eres padre y estás escuchando esto, lleva a tus jóvenes porque su corazón va a cambiar.
Entonces, vuelvo para acá ahora. Vuelvo para donde el señor Eudice Jesús Cordero. Aquí estamos. Aquí como todos los días. Hablábamos, Angelina nos hablaba del guión, ¿verdad? Y de la historia que, ¿verdad? Retrata realidades de diferentes edades y eso. ¿Cómo hacer para que una historia basada en un personaje que tiene ya unos 25 años que partió, cómo hacer para que esa historia pueda conectar con esos diferentes públicos que ella menciona? Bueno, lo primero es que, como decía el padre, Dios es quien sana. Yo hace muchísimo tiempo que reconozco que esto es un don, es un regalo de Dios. De hecho, lo que le provoca a la gente no sale de mí. Lo que le provoca a la gente que llora, que tú dices, tú te quedas con la boca abierta y dices, bueno. Entonces tú sabes que siempre he estado bastante claro de que esa conexión es lo que Dios pone. No tiene que ver con técnica de escritura ni con la creatividad. Entonces para mí eso es lo más especial, saber y reconocer que Dios pone ese sello especial, que si no fuera una historia más. Ya lo demás es la experiencia, la formación, evidentemente. Sí. Y como decía Santa Teresa de Jesús, humildad de decir la verdad en su justa medida. Debo reconocer que Dios también me regaló el talento para la escritura, y porque en las historias tanto teatrales como de cine se ve, o sea, tú dices, wow, me va bien en esto, así como uno es muy crítico para decir lo que tiene malo, pues también digo, exacto. Es un don, es una bendición de Dios el poder hilarar historias creativas que atrapen. Entonces lo podría resumir en un regalo de Dios, un don. Claro que sí, pero ahí también un detallito, hay un asuntico ahí, que cuando se escucha mucho, cuando se escucha que se habla de una historia basada en un personaje real o de una situación que sucedió, siempre está la interrogante, ¿qué porcentaje de la historia fue real y qué porcentaje es ficción? En esta historia yo podría decir que contamos la vida del padre en un 60%, luego la historia de Gira. Son dos historias que se entrelazan, en donde la parte creativa, como decía Angelina, sin entrar a la trama ni a los spoilers, lógico, la parte creativa para lograr esa combinación con el ahora es simple y sencillamente juntar dos épocas y dos historias en un guión. Entonces nos manejamos entre esas dos tramas, en donde la historia de Gira es una historia ficticia, podemos decir, que se vincula con una historia real. Entonces ahí donde entra en juego la creatividad y las técnicas y la experiencia en guión. Y junto a la historia del padre Emiliano también se cuenta una tercera historia, que es la de Margarita, que también es real. Entonces podemos decir que hay un gran por ciento. Creo que ese ha sido el gran éxito internacional de la película. Gracias por recordarnos, porque es un testimonio. No sé si lo puedo dar. No lo cuento. Lo que puedes decir es que vayan el 24 de abril. No, pero yo no iba a decir el testimonio de ella, sino cómo llegó. ¿Cómo llegó? Eso puede contar. Claro, dele. Sí, tuvimos un tranque porque nos fuimos muy creativos y dentro de la historia teníamos que contar una historia de alguien y teníamos una historia ficticia. Entonces, como Papá Dios te habla, ese tiquiti no te deja tranquilo, tú dices, oye, estamos contando una historia ficticia en esa sanación, cuando el padre hizo tantas sanaciones reales. Pero necesitábamos una sanación que fuera en una época específica y a una edad específica, y no encontrábamos ese testimonio escrito ni nadie que nos pudiese orientar. Entonces lo que decidimos, y la vejecina atrás de ti, Eudy, vamos arriba. Pero con todo y eso, Ángela y yo nos pusimos de acuerdo, y yo le dije, hermana, vamos a dar un par de días para que el Señor hable. Sí. Y decidimos dejar reposar como por 3 o 4 días. Eso sí que eso era presionándose uno internamente, porque decía, tú sientes que estás perdiendo el tiempo. Faltan tantos días y no hay nada todavía. ¿Qué hacemos? Y un día en el colegio de mi hijo, yo tenía una reunión con el director académico, y él no aparecía, no me dejaban pasar del lobby.
y yo molesto con la vida porque no me dejaban pasar del lobby, tú sabes. Y entonces, mientras me ponen a esperar, yo le decía, pero yo acabo de hablar con él. Él me dijo que sí, pero hasta que no lo ubiquemos desde aquí, no le damos acceso. Digo, bueno. Y una señora que estaba ahí sentada le pregunta al guachimán que si él cree en Dios. Y el guachimán, comiéndose un plato de comida, dijo, no, eso. Y después le pregunta a otro señor, ¿y usted? Y el hombre empezó a filosofar. Dijo, sí, bueno, los planetas, las estrellas. Y ella le dijo con mucha firmeza, no, yo le estoy preguntando si usted cree en Dios. Y el hombre como que se impresionó y le dijo, porque yo sí creo en Dios, porque el padre Emiliano, en tal fecha, en tal... Pasó tal y tal. Y tú la agarraste por un brazo y le dijo... ¡Es de la mía! Doña, ¿qué usted va a hacer ahora? ¿Qué usted pensaba hacer cuando salga de aquí? No, Y así sacó fue. su cuadernito y su Nos lapicero. fuimos a un lado, ella me contó y al día siguiente la cité y ella me llevó documentos, todo, o sea, Wow. lo lindo es que los mismos siervos desconocen esa historia, porque ella nunca lo dio el testimonio, pero ella conserva las evidencias. Todas las todo. evidencias y bueno, usamos parte de los estudios, lo usamos en la película. Wow. Eso Así es- que no se pierdan este 24 de abril. Solo en cines. Solo en cines. Claro, o sea, son hay tres, que esperar o sea, todo. son tres historias Paralelas. en una misma película. Entrelazadas. Exacto. Sí. Me llamó mucho la atención el hecho de hablar, ¿verdad?, de la vida del padre y al mismo tiempo de una joven influencer, pero no quise hacer muchas preguntas porque lógicamente Claro, sería como, ¿verdad? contar Develar la historia. historia. No, claro que no, pero exacto. Pero sí unimos épocas, unimos dos épocas. Sí, mira qué interesante. Entonces, pero hay una cosa también que es bueno explicarle a la gente, porque no necesariamente el que nos escucha en este momento sabe por qué se llama Día 8. Ok, bueno, cuando estábamos buscando el nombre de la película, surgió, que yo no lo sabía, que todos los días 8 de cada mes, en todas las casas de los siervos de Cristo vivo, se hace una misa de sanación. Para mí fue muy impresionante, o sea, después que el padre murió un día 8, se empezaron a hacer estas misas y el Señor maravillosamente respalda Se la sigue votando. y se la sigue votando y mucha gente se sana. Wow. Entonces, cuando yo escuché esto, para mí fue muy impresionante porque yo digo, ay, todos los días 8 está esta misa. Y como que yo le dije a Eudi, pero la película debe de llamarse Día 8, porque ese día encierra el encuentro de nuestro querido Padre Emiliano con el Señor, que partió a su vida eterna. Y también encierra esto que se sigue haciendo cada Y vez. que se va a seguir y que se va a seguir haciendo cada mes, que estas misas que se hacen los días 8. Angeli tiene un testimonio muy Eso mismo iba a bonito. decir. En los tiempos de grabación, pues yo me encuentro una señora y le digo, ay no, que estoy en rodaje. Ay, ¿cómo se llama la película? Y yo, Día 8. ¿Qué? ¿Del Padre Emiliano? Sin no decir nada. Yo nada Esa más dije, sabía de la misa. Wow. y yo, ¿y cómo tú lo sabes? Ay, que los días 8 son del Padre Emiliano. Pero velo ahí. Ahí está. No, No, y también es importante decir que en términos general del proyecto, no sé si tú ibas a decir algo de no, sigue. que todos saben que hay un proceso, entonces hubo que manejarse con mucha delicadeza y con mucha asesoría porque hay un proceso muy delicado que Claro, uno tiene que cuidar. Entonces, claro. fue parte de lo que tuvimos que cuidar en el proceso también. Sí, porque tuvimos la dicha de cuando el primer inversionista dijo que no iba a apoyar, yo le digo al inversionista, tú le pusiste fecha a la película. Entonces, él le puso fecha a la película, nuestro primer inversionista, y luego de ponerle esa fecha a la película, los documentos del padre Emiliano se estaban mandando para el Vaticano, Sí. Ok. para el proceso de beatificación. Que no se podía hacer Sí. nada. Que no se podía antes hacer de nada que- antes de que esos documentos Ay, estuvieran allá. o O sea- sea, que Dios tenía sus planes claros. Wow. Era primero, no cuando la inversión, ya estábamos en eso porque teníamos, pero después era la preocupación porque habíamos tenido algo de la película, pero no habíamos concretizado todo, Sí. sin nosotros saber qué podíamos hacer y qué no. Y después había como más libertad para Claro. poder escribir y contar de la Y vida ya, del ¿verdad? padre. Y darle rienda suelta a la creatividad. Y vamos arriba.
Sí. Pero eso es un punto también muy interesante, pero a la vez también muy neurálgico dentro del mundo artístico católico. ¿Qué tal fue la experiencia gestionando esos fondos, Ángela? Cuéntanos. Si tú supieras. Cámara con ella. Cámara conmigo. Esa va para el corte. Yo dije empezando este programa en ruta, Sí. que si tú obedeces al Señor, el Señor respalda. Así es. Y así como llegó el primer inversionista, los otros inversionistas se le dijo, otro de los inversionistas dijo, para el padre Emiliano, sin problema. O sea que todo fluyó hermosamente, porque al final la gente conocía de la historia y la historia vendía el que la gente se quisiera sumar y apoyar. Eso ayudó a que ya nosotros abrió muchas puertas. sí, antes de iniciar ya nosotros teníamos todos los fondos, o sea, digo, más o menos hay que tenerlo, pero De hecho, en el camino Lo uno se tuvimos. impresiona Lógico. con la Sí. cantidad de gente que te va diciendo, yo tengo, mi mamá se Y- sanó de... soy conecta. Mira, Increíble. yo tengo una anécdota, un testimonio, mejor dicho, de uno de los delivery. Fue a llevar algo, fue a llevarle Ah. algo a las chicas. Nosotros hicimos la pre, la hicimos en Casa San Pablo. Y cuando estábamos ahí en Casa San Pablo, había una de las muchachas, perdón, de la librería que pidió algo. Y llega el delivery y se lo entrega. Y entonces ella me contó que cuando él dice, ¿qué están haciendo? Entonces ella dice, una película sobre el padre Emiliano. Y el delivery le dice, ¡oh! Yo soy fruto de eso. Wow. Mi mamá me lo contó. Mi mamá no podía tener hijos. Dice. Y Wow. mi mamá no podía tener hijos. Y fue a una misa del padre Emiliano y nací yo. Qué bien. O sea que como que los testimonios empezaron y después nuestra productora de línea, Nicole, nos cuenta de sus tías y cómo también tuvieron ese contacto y recibieron también un milagro de Dios a través de la mano del padre Emiliano, a través de una oración. O sea, después de eso hemos escuchado tantos testimonios que nos permiten saber que de Que verdad Jesús está vivo. Jesús Así está es. vivo. Así Exacto. es. Lo más hermoso es que yo Sí. insistí al cine que ya que no iban a dar el mes de abril, nos lo dieran un día 8, Exacto. porque como que pegaba que era el día 8. Pero que No lo dieron 24. Pero que también un jueves no caía, en abril el 8 no caía jueves. Pero caía día para hacer la premier, como Ah, que ok. caía de 8. Pero Ok. igual queríamos como que un día 8 Sí, y después sí. cayó el 24, como ya habían puesto que era el mes de abril. Yo decía, ¿y el 8? Y ella, el 24. Y después que fue el 24, sí, pero 8, digo, pero sí, el pero 24 está ahí, ¿eh? el 24 cae en Pascua. Wow, En Pascua sí, estamos sí. celebrando que Jesús está vivo. Sí, sí. Entonces eso me lo Y hizo vive- ver. Y vive en Santo Domingo, como dice John Fleury. Entonces eso me lo hizo ver una persona de los siervos de Cristo vivo, que yo le decía, wow, yo insistimos tanto en el día 8, y digo, pero fue 24 y estaba contento. Dice el 24, el padre Emiliano lo que siempre predicó fue que Jesús está vivo. Así es. Y Sí. para la resurrección Dios nos ha dado este hermoso regalo de la película Día 8, que definitivamente dice y confirma que Jesús está vivo. Claro. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decir algo un poco profundo. Tómeselo. No Con el se permiso apure. de mi hermana. No sé si esto va a salir bien, pero Piénsalo. yo... Claro, Sí. no sé si va a salir bien. No, realmente siento decirlo porque creo que por lo que acaba de pasar un día 8 de abril, nuestra nación tiene la necesidad profunda de encontrar este tipo de fuente que nos reconecte con la esperanza, que nos reconecte claro. con lo bueno. Entonces, nosotros como producción nos unimos al dolor de las familias dominicanas. Yo en lo personal por primera vez entiendo lo que es un duelo nacional. Ujú. Sí, Entonces, sí. citando que se llama día 8 y que este día 8 va a ser para las personas un día memorable, creo que es un buen momento para sentirnos que le vamos a aportar algo a la sociedad en un momento en que de verdad como nación lo necesitamos. Lo necesitamos. Y es un poco, el libro trae mucho de sanación. El libro del Padre Emiliano, yo te decía que tiene oraciones, wow, poderosas. Y la película trae mucho de sanación. Creo que muchas de las personas
van a sanar muchas cosas a través de la película. Eso es por fe. Ahí el Señor es que mueve corazones. Uno puede mover publicidad, puede decirle a la gente, invitarla a que vayan, poner las vallas en las calles, poner en la televisión los comerciales y en la radio. Pero Dios es quien ve corazones y mueve corazones. Y yo pienso que es muy sanador para todos el que podamos tener esa cercanía de Jesús en este momento, sobre todo porque todos debemos de unirnos en oración y estar en oración constantemente, porque esto que vivió nuestro país recientemente nos ha tocado a todos de una manera u otra, o sea, ha sido como muy cercano y ha sido muy fuerte, pero la oración, el orar, el estar atento al Señor, el comulgar, el estar con el Señor, es lo que nos sana y nos da paz. Entonces, como que en este momento decirle al pueblo dominicano que busquen las cosas que vienen de Dios y que no se llenen tanto de noticias y buscando más noticias de imágenes. Hasta daño hacen un exacto. Yo le aconsejaría a todo el pueblo de Dios, a todos los dominicanos, que traten de disiparse un poco y de buscar tiempo para la oración, para leer la Biblia, para estar con Dios, para ir a misa, para estar ante el Santísimo, porque es un tiempo que se necesita, y lo que se necesita ahora es sanar, y todos podemos sanar cerca del Señor, porque el Señor es eso, Dios es quien sana. Y qué bueno, hermana, que tenemos una oferta para en un momento tan difícil que puede ayudarnos también. Amén. Sí, definitivamente. Antes de nosotros culminar, quiero hacer 2 últimas preguntas. Primero, Angeli, tu experiencia como coprotagonista de la historia, cuéntanos. Para mí fue una experiencia, siempre digo que es inolvidable porque fue un momento de sanación en mi vida emocionalmente y fue un momento de transición. Pues yo estudié actuación en Canadá y llegué directamente a grabar esta película con José Gómez, y creo que en esa etapa de cambio, universidad y qué voy a hacer con mi vida, los jóvenes nos encontramos, no sabemos qué vamos a hacer. Exacto, que uno se queda como mirando para todos lados. Ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me conviene? Si vuelvo, voy, ¿qué hago? Pues nada, Dios me eligió y me mandó de regreso a mi país a trabajar en el cine dominicano que apuesto de todo corazón. Y fue una experiencia genial. Creo que me tocó un excelente director porque él sí trabaja mucho con las emociones de los actores, que es algo sumamente importante y que realmente no todos los directores se toman el tiempo para tener ese contacto directo con sus actores. Que simplemente, a grabar, apréndete el guión. Meta mano, vamos a darle. Pero José, que se lo agradezco y siempre se lo digo, él sí se tomó el tiempo de conocer los actores, de trabajar sus emociones. Y puedo decir que yo sané bastante emocionalmente y como que fue como que pude respirar después como que empecé a grabar la película, porque sentía como que la vida iba cogiendo un sentido. Y conocí a mi familia de cine, que de verdad que los llevo a todos en el corazón. Yo me encuentro Ángela, a mi hermanita. No te pongas celosa, por favor. Que no, esa. No, cuidado. No, ella nos apoya a nosotros. Yo fluyo. Sí. Y nosotros nos convertimos en una familia. Digo que fue algo hermoso porque yo me los encuentro y le digo, bueno, ustedes vieron a Francisco, papá, a Marta, mamá, y a mi hermanita, que yo no tengo hermana menor, Marta, pero Marta, que en la vida real tiene una niña pequeña como de 2 años. Sí. Y mi hermanita, en la película nos vemos donde sea, y hermanita, y de verdad que se creó ese amor familiar dentro de la película, y digo que también es parte de el trabajo que hizo nuestro director. Definitivamente. Finalmente, entonces, para ser justos, vamos a mencionar las demás personas que participan dentro del proyecto, la ficha técnica, ¿verdad? Los principales roles y demás. Bueno, déjame decir primero que el director José Gómez, un aplauso para él. Es un duro. Sí, definitivamente. Sí. Es un duro, sí. Como persona, como profesional. Sí. Muy bueno. Bueno, tenemos a nuestro director José Gómez en
fotografía, el DP es Oliver Mota. También tenemos en la actuación, como mencionamos, a Juan Ángel como el padre Emiliano, a Marta a Marta González como la madre, a Francisco, a Fadli, que somos la familia. También tenemos a Lisette Selman como la doctora. Wow. Tenemos a... Ayúdenme. Ángela, pero la mitad del presupuesto se fue en actores porque tenía a Lisette Selman sentada ahí. Y a Marta González, que viene a hacer series Sí, y no, la gente... y telenovelas. Y se ganó un Emmy. Sí, telenovela y de todo. Tenemos a Aileen Said, tenemos a Lidia Ariza, una maestra de la actuación, Danilo Rodríguez, Ángela Bernal, tenemos a Axel Mancilla también, a Elías Camaño, a Tommy Suárez. Bueno, tenemos una Óyeme. cantidad ¿Cómo es que de se llama el que actores. hizo el papel del padre? Juan Ángel. Juan Ángel. Sí. Actor colombiano. Actor colombiano. De Colombia. Juan Ángel Con viene perdón. para la premier, sí, pero va a estar mira aquí bien. con nosotros. Y nuestro amigo Francisco Vázquez, que no es verdad Que viene de Santiago. Que no es verdad que por 3 pesos él va a pagar un peaje. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Oye, lo veo. Se fue un dinero, sí, se fue un dinero. Claro que sí, entonces. Esas estrellas. Merecido. Merecido. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo vamos a ver entonces día 8 en todos los cines? Bueno, es mi momento. Yo creo que a mí me entrenaron para eso. Atención, país. Atención, país, Dame- pueblo dale, por dominicano. favor. Dame la Dale mi exacto. cámara. Y no hay una fanfarria, algo así, Ahí está, delivery ahí. Una 24 de abril, a ti que me estás viendo y escuchando, 24 de abril, vamos, repítelo, 24 de abril, en todos los cines de la República Dominicana, día 8, te esperamos allá y esperamos que disfrutes y que compartas tus experiencias y tu momento de sanación también, porque yo sé que tú vas a sanar. Claro que sí. Bien. Gracias, de verdad, gracias, hermanos. Gracias por a ti. Compartir con nosotros este momento que de verdad sabemos que ha sido de mucho provecho espiritual para mucha gente que nos está escuchando. Así lo Gracias. esperamos, que Dios lo bendiga y que siga bendiciendo este maravilloso programa Amén. En Ruta. Ay, y bien que le salió. Vamos a la pausa comercial y al regreso seguimos con más contenido en este jueves. Este jueves casi viernes. De En Ruta, tu can cristiano de la tarde. Vida